necesitaba un trasplante de hígado que no llegó nunca, murió en España y es un escritor importante de la literatura contemporánea latinoamericana. Tiene un libro maravilloso que es Los detectives salvajes y se ha convertido en un escritor de culto, un escritor posiblemente un escritor de escritores, tal vez, uno de estos escritores de escritores. Y yo quise jugar también con Bolaño y te voy a decir por qué. Porque Bolaño ha sido un autor que ha sido un poco secuestrado por un club selecto de autores hombres, que es Rodrigo Fresán, Vilamatas, Villoro, o sea, una serie de escritores hombres que lo... El de los soldados de Salamina. Javier Cercas, de Soldados de Salamina, que lo idolatraban y un poco que son los viudos de Bolaño. Los viudos de Bolaño. Y entonces lo han secuestrado. Y yo me quedé pensando y dije, en este club no hay una sola mujer. Aquí no han invitado nunca a ninguna mujer. Volvemos a lo de siempre. Y entonces yo dije, pues no, pues yo voy a coger, le voy a robar a los viudos de Bolaño. Y lo voy a poner, y posiblemente, pues cuando lean la novela dirán, vaya, esta mujercita que se cree, no sé lo que dirá el club de los viudos de Bolaño, no tengo idea. Entonces yo cogí y creé a Tomás Pineda un poco... con la idea un poco de casi de estas bromas literarias que al final solamente me entero yo, ¿no? Solamente yo sé eso. Pero bueno, de querer... Y por eso en la dedicatoria, en las citas que yo pongo al principio, yo sí cito a Los detectives salvajes, que dice: por un momento pensé que Belano y Lima se habían olvidado de mí, ocupados en platicar con cuanto personaje estrafalario se acercaba a nuestra mesa. Pero cuando empezaba a amanecer me dijeron si quería pertenecer a la pandilla. No dijeron grupo o movimiento, dijeron pandilla, y eso me gustó. Por supuesto, dije que sí. Entonces yo empiezo con esa cita porque un poco que yo dije, a mí no me han invitado, pero yo voy a ser parte de esta pandilla de club selecto de chicos escritores que no me han invitado. Gina, tu protagonista, ¿fue tu protagonista de principio a fin o se te convirtió en un metagonista y te empezó a escribir a ti, a decirte lo que tenías que decir? Bueno, es una pregunta formidable porque hemos hablado, creo que lo he hablado con mi padre, con mi madre también el proceso cuando lo escribí. Y parece un tópico, ¿no? Parece un tópico porque parece una cosa, un cliché que todo el mundo dice. Y a mí me pasó y es cierto. Primero sí sabía lo que quería contar. Sabía que esta era mi historia y lo que quería contar. Tenía la trama, luego esa trama por supuesto hay que rellenarla, hay que darle vida, hay que darle carne que vibre, ¿no? Pero Andrea, la protagonista y toda la historia, es cierto que cuando tú te pones a escribir, o así me pasó a mí, pues hay una especie te sientes como muy poseído y muy dominado por la historia, y sí, y llegó un momento donde aunque yo sabía lo que iba a contar, un poco que me ponía a escribir. Y eso sí cobra vida, ¿no? No estoy hablando, no me estoy acercando al realismo mágico ni nada de esto, ¿no? No tiene que ver con un proceso mágico. Pero sí yo sentía que la historia cobraba vida y que yo tenía que, un poco casi que a veces, tú controlar también los personajes. Y ahora que mencionas eso, le comentaba a mi padre el otro día que estaba leyendo los ensayos de una maravillosa escritora inglesa, de su familia es de origen de Jamaica, que es Sadie Smith. Ella es una magnífica escritora y Sadie Smith tiene una colección de ensayos que estoy leyendo ahora y tiene un ensayo maravilloso en este libro que es sobre el proceso de escribir. Entonces le comentaba a mi padre que ella hablaba de que hay novelistas que son... que hacen microliteratura y macroliteratura. Y entonces que hay novelistas que lo tienen todo organizado y que tienen sus tarjetas, que saben cómo va la cosa y se sientan y así lo hacen. Y hay novelistas que tienen una idea pero que se sientan y es como una especie de sentirse poseídos y un poco que entran en un trance, ¿no?
Y yo diría que a mí me pasó eso, o sea, en un trance además que a veces es hasta doloroso. Y lo he hablado y yo creo que acá a lo mejor me daría la razón, creo. Yo creo que el proceso de escribir es un proceso que es muy intenso, que duele, que no es fácil, que es solitario. Es solitario, que te desgarra, que tiene momentos que tú te enfadas y ella tiene una imagen que me pareció tan bella al final de su ensayo, que ella dice que cuando ella recuerda cuando acabó una de sus novelas, cuando ya terminó una de sus novelas, dice que salió al jardín de su casa, se tiró en el suelo y se echó a llorar. Y simplemente agotada. Y yo recuerdo cuando acabé la novela que estaba agotada, o sea, sentía que la vida se me había ido en el proceso de escribir. Y sentir también, yo creo que es superar el terror de lo logré. Al final uno escribe como puede, pero lo conseguí. Eso es importante. Yo quiero agregar una sola cosa sobre Bolaño. A mí me invitaron a un congreso de escritores en Colombia y al final hicieron un cóctel y empezaron a hablar todos los escritores jóvenes latinoamericanos y empezaron a hablar de Bolaño y a rendirle tributo, que es este escritor chileno fallecido ya. Y yo me alegré de que Gina me había regalado Los Detectives Salvajes, porque yo no tenía la menor idea de quién era Bolaño, no soy sincero, ¿no? Es un escritor de culto que le gusta a los escritores. Y entonces regresé y busqué más libros. En cuanto abro la novela de Gina y veo Los Poetas Ambulantes, digo, estos son Los Detectives Salvajes, ¿no? Pero mi conclusión, y que también lo puse en el artículo, y quiero reiterarte aquí que lo digo con sinceridad, es que tú escribes mejor que Bolaño. Bueno, yo luego te mando un jamón de pata negra. Ok. Sí escribe mejor que Bolaño. Escribe mejor que Bolaño porque es menos pedante, porque tiene menos pretensiones. Ha tomado un alucinógeno. No. Es verdad. Y porque tiene esa prosa maravillosa, tiene una historia, además hace una literatura que es más difícil todavía, porque tú estábamos hablando con Carlos de contar grandes aventuras, donde en 5 páginas pasan muchas cosas, pero contar una aventura interna, como es el desarraigo, contar y no solo con el recurso del monólogo interior, sino con otros recursos literarios, contar esa gran tragedia de ser o no ser, de querer escribir como mujer o como escritor simplemente, y que al final te atrape y tú llegues a compenetrarte con esos personajes, me parece una tarea muchísimo más difícil que las disquisiciones de Los Detectives Salvajes de Bolaño. Y lo digo aquí porque me lo perdona, ¿no? Si lo digo en otros capitales, a lo mejor me matan, ¿no? Porque no hay chilenos. Creemos que no hay chilenos. No, pero de verdad, ¿no? Igual que Philip Roth, que sobre todo escribes mejor que él en muchísimos casos. Ha tomado un alucinógeno. No ha tomado un alucinógeno. Es un escritor que se repite últimamente, que le falta esa intensidad y que... Bueno, yo quiero agregar algo con la autoridad que me da ser el padre de la criatura. Y es que cuando yo leí el manuscrito, me sentí profundamente orgulloso. Y lo leí con bastante juicio crítico. No, y tuvimos grandes discusiones. Pero me pareció no le hice caso, muy bien escrito. Esos libros que a mí me hubiera gustado escribir. Entonces, como lo escribió ella, pues me sentí muy feliz de que sea así. Tuvimos discusiones sobre la puntuación, por ejemplo. Tuvimos grandes discusiones sobre la puntuación y... Acabó poniendo las comas donde le daba la gana. Donde me dio la gana. Diferente de los escritores, que las mujeres utilizan más el monólogo interior, ¿verdad? Y el mismo monólogo interior lleva a la obra casi no tener comas ni puntos ni nada, porque es una secuencia del pensamiento, es del pensamiento, del espíritu, que es muy femenino, es terriblemente femenino, que es casi escribir como hablamos, ¿verdad? Sí. Sigue todo, y claro, el hombre que necesita punto en cada esquina, pues le molesta. Yo sé que es una limitación. Yo quisiera... Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el verdadero amor de Andrea? ¿Es Sandra, la playa
o el escritor? ¿Cuál es el verdadero? ¿Sabes que he leído la novela? Sí. Y me gustó, pero después me- Bueno,